Buenos días, días buenos. Buenos días. Ya. Bueno, ahí veo caras desenfocadas. Bueno, entonces, ahí estamos. Bueno, en nuestra última charla habíamos estado, bueno, no sé cuánta gente hay acá, parece que no hay nadie. Ah, No sí, ya me está. lo ve, pero ¿qué? ¿Qué? Ah, sí, sí, ahí No veo, ahí lo veo. ve. Ahí son como 23. Ah, está todo el mundo acá. Dice 23, 2, 4, por 5, 20, 23. Ah, sí, son 22, perfecto. Estamos todos, muy bien. Entonces, eh, bueno, nada, estábamos el otro día, o estábamos terminando, habíamos cerrado un poco lo este, de patología isquémica, ¿no es cierto? Habíamos estado hablando de, ahí está, se me va todo, va, viene, cualquier cosa. Habíamos estado hablando de patología relacionada con isquemia, con pérdida de irrigación, y habíamos hablado entonces sobre los dolores anginosos, sobre lo que era una, una cardiopatía isquémica crónica, y habíamos hablado un poco de infarto, y creo que en eso habíamos quedado, y habíamos mencionado igual todo el desarrollo de cómo se infartaba el corazón, y nada, respecto de eso, por ahí quedamos, no sé si quedó algo en el tintero, pero sí quedó, ahí va. Esas son entonces lo que hablamos, eran entonces las manifestaciones de cardiopatía isquémica. Es decir, nada, faltó muerte súbita, pero muerte súbita en realidad no hace referencia, muerte súbita significa que una persona se muere en un momento determinado sin una situación previa que justifique, de enfermedad que justifique esa muerte, pero no dice la causa. O sea que muerte súbita eh, como muerte súbita, no, la muerte súbita no explica la causa de muerte. Dentro de las muertes súbitas están las muertes súbitas cardiológicas o cardíacas, y dentro de las muertes súbitas cardíacas están aquellas relacionadas con la patología isquémica. Es decir, que muerte súbita no dice específicamente la causa de muerte, pero sí sabemos que existen causas de muerte súbita relacionadas con cardiopatía isquémica, es decir, personas que por distintos motivos en un momento determinado hacen una falla. En relación a cardiopatía isquémica, en relación a muerte súbita y cardiopatía isquémica, las muertes súbitas relacionadas con cardiopatía isquémica pueden tener que ver, yo estoy sin visión, ahí está. No estaba yo, el único que no estaba era yo, ahí está. Las cardiopatías por muerte, las muertes súbitas por cardiopatía incluyen eh, los trastornos agudos, es decir, lesiones agudas que pueden producir muerte celular, pero también están lesiones relacionadas con arritmias, es decir, tejido que no está bien irrigado y tejido de conducción que no está bien irrigado y que como consecuencia genera arritmias mortales, es decir, una arritmia que en un momento determinado produce la muerte. Eh, Cualquiera de los casos, ya sea por una arritmia o por un infarto, en un momento determinado, sin antecedentes previos, porque el paciente que ya tiene antecedentes de cardiopatía isquémica no entra en estos casos, sin antecedentes previos, lo consideramos como muerte súbita relacionado con patología isquémica. ¿De acuerdo? O sea, que es patología isquémica que no dio sintomatología, que la dio de forma abrupta en un momento determinado, y esa patología isquémica, esa manifestación que se dio que condujo a la muerte, puede ser de tipo necrótica, infartos, o bien arritmias que producen un deterioro que hace que el corazón no funcione en un momento determinado. En última instancia, siempre todo va a terminar con infarto del corazón, lógicamente, porque un corazón que no funciona no irriga, si no se irriga a sí mismo, como a todos los órganos van a terminar infartados, obviamente, pero no estamos hablando de ese final de infarto porque el corazón se paró, sino que estamos hablando de
el infarto que paró al corazón o la lesión que produjo el detenimiento del corazón, como fuera una arritmia cerebral. O sea que no importa, en cualquiera de los casos, la muerte súbita por cardiopatías isquémicas está relacionada con falta de irrigación del miocardio propiamente dicho contráctil o por falta de irrigación del miocardio autorrítmico. Cualquiera de las dos cosas pueden conducir a la muerte súbita. Bueno, abandonamos el corazón y vamos a empezar con otro tema nuevo y vamos a ver diabetes. La diabetes. Bien. Tema interesante que teníamos que ver ahora. Diabetes y patología renal son los dos que siguen ahora. Los dos temas. Entonces, vamos a hablar de diabetes específicamente. Yo siempre dedico algunas cuantas clases a diabetes porque me parece que es importante que conozcan esta patología. Cuando uno dice diabetes, primero dice, bueno, lo primero que habría que pensar es qué es la diabetes. Y ustedes saben qué es la diabetes. ¿Qué suponen que es la diabetes? ¿Alguno que se le ocurra qué puede ser la diabetes? Cuando la insulina no puede entrar a la glucosa, no puede entrar a la célula. Ajá. Entonces, bueno, tiene que ver con que la glucosa glucosa no entra a la célula. Eso tiene que ver... no se puede metabolizar la glucosa. ¿Cómo? Y queda la insulina. No se puede metabolizar la glucosa. Bueno, entonces tiene que ver, es una enfermedad, ya podemos decir que es una enfermedad, es crónica, no transmisible, metabólica, ¿está bien? En la que hay un desmanejo de la glucemia, por supuesto, que no es el único desmanejo metabólico que hay, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, es una enfermedad metabólica en la que hay un desmanejo de la glucemia, pero que está relacionado con una insuficiencia del páncreas para llevar a cabo su función, o una alteración, o se produce una alteración en el manejo de la insulina del cuerpo. Es una enfermedad de la insulina, la diabetes. No es una enfermedad de la glucosa realmente. Es una enfermedad de la insulina, provocada por deficiencia, porque el páncreas no puede llevar a cabo su función, una deficiencia de la insulina, o porque la insulina no está funcionando de forma adecuada. Puede ser porque la insulina sea una insulina anormal, puede ser porque los receptores de insulina no están, es decir, hay una alteración en el manejo de insulina. O puede ser, en casos genéticos ya más raros, porque la insulina dentro de la célula no se puede utilizar de forma adecuada. O sea que no es una cuestión de la glucemia. La glucemia es la manifestación que la define habitualmente, ¿no es cierto?, a la diabetes. Es decir, el estado de hiperglucemia habitualmente como que define a la diabetes en forma trivial, pero la realidad, en definición, no tiene que estar la glucemia como punto central, sino la insulina como punto central. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver de qué se trata, justamente eso es lo que vamos a aprender nosotros. Vamos a aprender a ver que la diabetes no es un problema de la glucemia, sino que la glucemia es una consecuencia del problema de base. Pero lo que hay que aclarar es que como es un problema de la insulina, entonces la hiperglucemia va a ser una manifestación más dentro de las manifestaciones que va a tener la patología de diabetes. Es decir, esto es una enfermedad metabólica. ¿Es una enfermedad del manejo de la proteína? Sí. ¿Es una enfermedad del manejo de los lípidos? Sí. ¿Y es una enfermedad del manejo de los glúcidos? Sí. O sea que no es una enfermedad con alteración solamente de manejo de la glucemia. Por eso digo que es un problema de la insulina. La definición es una alteración, la definición global sería una alteración en el manejo de la insulina. Ya sea porque no está, porque se fabrica mal o por lo que fuera. Pero es un manejo de la insulina. Por eso es que hay problemas también metabólicos relacionados con la proteína y problemas metabólicos relacionados con el lípido. No es la glucemia aislada.
sea que ya el concepto inicial lo tenemos que tener de ahí. La glucemia es una manifestación, es la patognomónica, la más característica, es aquella con la cual se diagnostica la enfermedad, pero no es el problema, no es la enfermedad. Bueno, a raíz de esto, entonces tengo la diabetes, la diabetes la puedo meter dentro de las enfermedades metabólicas. Ahora, una vez que entiendo que es la diabetes, entiendo que los mecanismos de producción, o tengo que entender que los mecanismos de producción de la diabetes no son siempre los mismos. Si bien el producto final es una alteración en el manejo de la glucemia, los motivos, como se llega, las formas como se llega a esta diabetes son variadas. Sí. ¿Preguntaste algo? Bueno, no. Bueno, entonces las formas de llegar a la diabetes son variadas. Por eso entonces las diabetes no son todas las mismas. Las diabetes se las clasifica. O sea, a la diabetes se la clasifica en diversas diabetes porque no son la misma cosa. ¿Y por qué no son la misma cosa? Porque la fisiopatología que conduce a ese mal manejo de la insulina y por ende de la glucemia es diferente. ¿Está bien? El solo mal manejo de la insulina, el mal manejo solo de la diabetes no implica diabetes. O sea que una hiperglucemia por cualquier motivo no es diabetes. ¿Se entiende? No es que diabetes es cualquier hiperglucemia. No. Es solo la que está relacionada con el mal manejo de la insulina. Y a su vez, ese mal manejo se puede dar por distintos motivos. Motivo por el cual tenemos que... ¿Y cuáles son otros motivos que se puede generar una hiperglucemia más allá de postprandial? O sea, ¿cuál es otro motivo que no sea el mal manejo de la insulina? Bueno, por ejemplo, podría ser una alteración bueno, cualquier proceso de deshidratación, incluyendo la fabricación excesiva de hormona antidiurética, por ejemplo. Perdón, la fabricación defectuosa de hormona antidiurética, donde se pierde agua, incluyendo ese que sería el sumum, cualquier situación en la que se produzca, igual vamos a ver, ahora después le voy a contar, pero cualquier situación en la cual se produzca una deshidratación, es decir, una pérdida de relación agua-glúcido, es un motivo de hiperglucemia. ¿Se entiende? Por dar un ejemplo de cualquier situación. Un ejemplo podría ser un aumento de glucocorticoides también. No sé, por dar dos ejemplos así simples. O sea, pero en ese caso estás hablando que en los vasos sanguíneos, en vez de tener más glúcido, lo que pasa es que tenemos menos plasma. Estoy en lo correcto. Y ahí sigue siendo una hiperglucemia, ok. Se llaman hiperglucemias hiperosmolares. Son hiperglucemias que no son necesarias. De hecho, después vamos a ver que en diabetes también puede pasar. Para el diabético también puede pasar. Es decir, que ya tiene una propensión y le puede pasar que la pérdida de agua libre le resulte en un aumento de la glucemia. Claro, porque la glucemia es una proporción. La glucemia no es la proporción en la sangre, punto. No importa cuánto usan o no usan las células, es la proporción en la sangre. Y no le importa que la sangre tenga menos agua o no. ¿Se entiende? La proporción no importa que vos tenés menos agua. No determina que vos estás teniendo más glucosa o menos agua. Si subió algo, bajó lo otro, perfecto. Perfecto, pero eso no son diabetes. No, es una hiperglucemia. Y diabetes es solamente cuando está relacionada a la insulina. Claro. Por eso, cuando está relacionada a la insulina, diabetes. Que es en la mayoría de los casos de los que nosotros conocemos, pero lo que quiero decir con esto, quiero que quede puntualizado bien claro que diabetes no es una enfermedad de la glucemia particularmente. La glucemia es una manifestación bien patognomónica del cuadro, pero no, o bien característica del cuadro, pero no es la enfermedad en sí. Por supuesto que la hiperglucemia después genera consecuencias como vamos a ir viendo, pero no es la patología. De esta manera, ya de por sí podemos clasificar a las diabetes en primarias y secundarias. Primarias hace referencia a enfermedades en las cuales la diabetes es la enfermedad inicial o de base, ¿no es cierto? Y que es la que se desarrolla, es la que desarrolla los cuadros de hiperglucemia y toda la enfermedad metabólica. Primaria. Y secundaria es cuando el defecto es secundario, es decir,
puede haber una alteración del páncreas, pero es secundario a una patología previa. Es decir, la alteración del manejo de la insulina, ya sea porque no lo fabrique o por lo que sea, está relacionado no con el páncreas inicialmente o con el fabricante inicial de la insulina, sino con algo previo que le produjo una molestia a ese páncreas, o a lo que vaya a manejar la insulina. Ahí vamos, fíjense lo siguiente. Para primaria tenemos la diabetes de tipo 1 y diabetes de tipo 2. Y dentro de primarias también agregamos unos defectos genéticos de la función de las células beta que se llaman MODY, M-O-D-Y. ¿Escucharon hablar de MODY? Bueno, no importa. Los MODY, que hay 6 tipos de MODY diferentes, son defectos cromosómicos. Son defectos cromosómicos que hacen que la célula beta no fabrique la insulina de forma adecuada. Unas que no se secreta, otra que no se fabrica de forma adecuada, otra que hay una insulina, hay más de un tipo de insulina que se fabrica. Es decir, no importa, porque son 6 que no nos importan, son los MODY. Son diabetes similares a la diabetes tipo 1, son similares, pero no son diabetes de tipo 1. ¿Por qué no son diabetes de tipo 1? Porque si bien el defecto está en la célula pancreática, en la de tipo 2 también está en la célula pancreática, y el mecanismo de producción de la enfermedad no es el mismo. Son defectos genéticos en la síntesis de la insulina o en el manejo de la insulina para ser secretada. Entonces, esas entran dentro de defectos genéticos. ¿Está bien? Y se les llama en conjunto MODY, M-O-D-I. Pero la diabetes tipo 1 no se considera que es genética también. No. Sí, Okay. no, tiene, como todas las enfermedades de todo nuestro organismo, y como ya venimos viendo, todas las Tienen un enfermedades, componente genético. pero la pregunta es, ¿por qué un sujeto que tiene un componente genético determinado desarrolla la diabetes y otro sujeto... Ambiental, claro. Es decir, ¿por qué otro sujeto no lo desarrolla? Tiene que haber alguna causa. En estos casos, en los defectos cromosómicos, en estos casos el defecto genético está y se desarrolla la patología por el defecto genético. No le puede cerrar ahí. En cambio, en la tipo 1 se supone que hay un componente genético importante, pero de hecho no está determinado puntualmente. Entonces, por eso no es genético, ¿se entiende? Ahora, vos me vas a escuchar, en la tipo 2 también, me vas a escuchar decir, bueno, porque la genes, entonces es genético. No, pará. No dije eso, dije, no es genético. Intervienen probablemente genes relacionados con, ya vamos a ver, diabetes tipo 1 y tipo 2, vamos a ver eso, pero no quiere decir que es puntualmente un gen. En estos, los MODY, hay defectos en el cromosoma 7 puntual, un defecto en el cromosoma 7, o en el cromosoma 13, o en el cromosoma 20, bien puntual. Y está relacionado con la síntesis de una enzima que es un paso en la formación, por ejemplo, de la insulina, enzimas que cortan la insulina, entonces la insulina no está cortada del todo, entonces la insulina sale inmadura, o por ahí en defectos cromosómicos en la propia síntesis de la proteína, entonces la proteína propia insulina tiene modificaciones en sus aminoácidos por lo que no es insulina normal, pero son defectos puntuales genéticos. Entonces yo digo, ese no es de tipo 1 porque el defecto no es igual que en el tipo 1, no es de tipo 2 porque el defecto no es igual que en el tipo 2, y son estas que son diferentes, por eso las separo. Esas son las primarias. Incluso puede haber alteraciones genéticas que son muy raras, alteraciones del ADN de la mitocondria en las células beta, que hagan que estas células beta funcionen mal. Por ejemplo, defectos mitocondriales, esas son más raras, por suerte son bastante raras, pero defectos, entonces la célula beta no funciona bien, pero no porque tiene un defecto cromosómico, ni porque tiene un defecto
de la diabetes tipo 1 que vamos a ver, ni de la diabetes tipo 2, sino que no le funcionan bien las mitocondrias a esas células. Y eso trae como característica una secreción inapropiada de insulina. Pero o sea, eso es así desde el momento en que nacen, ¿y cómo se trata de esos bebés? ¿También se les inyecta insulina? Y no hay otra opción. Claro. Por eso se parece a una diabetes de tipo 1. Los MODI justamente se parecen a diabetes tipo 1, que justamente es Maturity Onset Diabetes Young, o sea que es la diabetes parecida al del joven, o sea, la diabetes del joven, que sería la diabetes tipo 1, porque era como se llamaba antes la diabetes del joven y la diabetes del adulto, la diabetes de tipo 1 era del joven, y estas son diabetes parecidas a las MODI, son diabetes parecidas a diabetes que aparecen en la madurez, parecidas a la diabetes del joven. Eso es el MODI, los MODI. Y las de alteraciones mitocondriales también pasa lo mismo. Las de alteraciones mitocondriales pasa que no son MODI, pero pasa lo mismo, hay defectos en la secreción de insulina. Estos generalmente se tratan lógicamente, con inyección de insulina, porque no hay otra manera de tratarlos, porque su insulina no es la correcta. O sea, con los MODI se nace y lo que sería tipo 1 se desarrolla por algún factor ambiental. ¿Esa es la diferencia básica? Bueno, es una diferencia, sí, la diferencia básica es que uno tiene un gen específico que está fallando, y en la otra no sabemos cuántos genes hay. En la de tipo 1 pueden haber más de un gen fallando, además de lo ambiental. Vos podés nacer con la diabetes, inclusive, de tipo 1, del día 1, del día 2, no sé, pueden nacer con la diabetes. Ligeramente no nacés con la diabetes porque tiene un desarrollo que vamos a ver. Pero igualmente, más allá de eso, no sabemos cuál es el defecto genético puntual. En esto sabemos, por ejemplo, la diabetes del MODI 5, creo que es el cromosoma 17 el que tiene el error. Entonces vos decís, tiene un error en el cromosoma 17, y si lo buscás las bases de ADN que corresponden a ese defecto de fabricación. En cambio, en la de tipo 1, puede haber algo genético, pero yo no puedo buscar en ningún lado el gen puntual que está fallando. Se dice que están, después vamos a ver qué es lo que se dice, pero no encuentro el gen específico que esté fallando. Esa es la diferencia de lo genético contra lo no genético puntualmente. Contra aquello que tenga una carga genética, pero no lo podemos puntualizar. Esas son primarias. Después tenemos las secundarias. Las secundarias, que pueden ser secundarias a infecciones, secundarias a infecciones, como puede ser, por ejemplo, un citomegalovirus, que es un virus, nada, son virus. ¿La diabetes gestacional entraría en una secundaria, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Una diabetes gestacional entraría en una secundaria, por ejemplo? Sí, ahora iba a mencionarla, claro. Diabetes por fármacos que puedan dañar la producción de insulina, diabetes diabetes de trastornos genéticos que no tienen que ver con la diabetes específicamente, pero que se asocian a la aparición de diabetes, como puede ser, por ejemplo, un síndrome de Down, que son más propensos a la aparición de la diabetes. Las porfirias, que son enfermedades de la sangre, también, ¿está? O sea, patologías que producen secundariamente diabetes. Un Cushing. O sea, alteraciones de genes que no son específicamente del páncreas. Exacto. Ok. Son enfermedades que son alteraciones genéticas de otros genes o de genes que están en todo el cuerpo y que te traen como consecuencia un mal manejo de la insulina y por ende. Y por supuesto ahí la diabetes gestacional. ¿Está bien? Antiguamente se solía poner en esto una diabetes que hoy en día ya se dice que no es diabetes, como es la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Si uno secreta de forma inapropiada la hormona antidiurética, entonces no retiene agua, se le escapa el agua, aumenta la glucemia. Hoy a eso no le llamamos diabetes. ¿Está bien? Se llama Pero por ejemplo, la diabetes tipo 2, que viene por la obesidad. Sí. Porque se crea después, No. crea después una obesidad. ¿No es secundaria?
La diabetes de tipo... No, porque no es secundaria, porque hay un fallo del páncreas relacionado con su propia función que en parte involucra mecanismos relacionados con la obesidad, pero en parte no. Porque si no, todos los obesos serían diabéticos. ¿Se entiende? Claro. Sí. Bueno, Pero entonces... el páncreas deja de funcionar o pierde su función o funciona defectuoso a causa de que la persona tiene sobrepeso. En algunas personas. Por eso, entonces no es la obesidad necesariamente. La obesidad es un factor predisponente, pero no podemos decir qué es lo que lo causa. Ok. ¿Entiende? Por eso, cuando uno habla de enfermedades y la causa, solo puede decir la causa cuando la tiene bien clarificada. Si no, no le puede decir, puede decir un factor predisponente, porque ese mismo sujeto que está obeso también tiene factores genéticos, porque ese sujeto, si tiene sus padres, abuelos diabéticos, tiene mayor propensión que otro que no. Entonces quiere decir que hay otros factores que están jugando, aparte de la obesidad. Entonces, claro. no, entonces es multicausa, pero no tengo la causa. Por ahí de acá a unos años se divida, y entonces por ahí haya diabetes secundaria a obesidad de tipo X, qué sé yo, no sé por decir, y aquellos que no. Y entonces quedan como primaria los que no, y los otros que ¿se entienden? Pero hoy, como la fisiopatología no explica que la obesidad sea el causante directo, entonces no podemos decir que es el causante, y por ende lo ponemos como algo, como la enfermedad inicial en el páncreas, relacionado con multicausas, pero iguales en el páncreas el azúcar. ¿De acuerdo? Ok. Pero, esto es la clasificación, ¿para qué es? Para que entendamos simplemente que existen distintos tipos de diabetes, y que eso está relacionado no con una cuestión al azar, sino que está relacionado justamente con el desarrollo de la patología, es decir, con la fisiopatología, la fisiología de la patología que estamos estudiando. ¿Está bien? Entonces, no todas las diabetes son iguales. ¿Está bien? Bien, entonces, después, esto es relacionado con el páncreas, pero después hay defectos que hablan del manejo inadecuado de la insulina. ¿Está bien? Por ejemplo, estados de resistencia a la insulina. A los que no llamamos diabetes, porque son diferentes que la diabetes. En el caso de la resistencia a la insulina, lo que tenemos es justamente un defecto por el cual la insulina no actúa de forma adecuada. ¿Está bien? O sea, la insulina no está actuando de forma adecuada, pero ahí no tiene que ver con el páncreas. Sí. Pregunta. Nosotros hablamos de la diabetes como con un problema de la fabricación de la insulina, y la insulina resistencia es como un defecto de la recepción de la insulina. Claro, la resistencia a la insulina tiene que ver con el receptor. Sí. Y la diabetes con la fabricación. Y la diabetes con la fabricación, pero ¿por qué entonces la insulina resistencia puede llegar a una diabetes? Porque justamente claro, ahora lo vamos a estudiar. Eso no es porque hay una hiperinsulinización, entonces después empieza a fallar el páncreas. Claro, tiene que ver con una hiperinsulinemia, exactamente. O sea, la resistencia produce un defecto en el páncreas, porque el páncreas, para trabajar, necesita de la información. Claro, necesita de una información el páncreas. La información se la da la glucemia. Y la glucemia sigue alta si vos no usás la insulina de forma adecuada. Sí. Entonces el páncreas está informado que no está haciendo su trabajo, y entonces tiene que cambiar la forma de trabajar. Perfecto. ¿Se entiende? Pero ese cambio en la forma de trabajar genera que haga más o que haga menos, y que se atrofie, o genera algún cambio en la insulina en sí. Bueno, puede ser cualquiera de las dos cosas. En general lo que suele pasar es que hay agotamiento. ¿Qué? Ah, claro, todo puede pasar. Es que es así, bien, esto es que todo puede pasar, claro. Pero igual, ojo, todo puede pasar, pero nosotros hablamos más bien del agotamiento.
Es decir, que... El agotamiento. Claro, Ok. claro. El principio sería el agotamiento, o sea que... Buenísimo. Pero entonces, el estado de resistencia a la insulina no es considerada una diabetes, pero puede producirla. La va a producir. Ok. Claro, claro. Por eso la nombro acá como que está bien, estamos hablando de cosas, porque dijimos diabetes es el mal manejo de la insulina, inicialmente por un problema pancreático, pero también digo, ojo, porque el mal manejo de la insulina, primero se llamará insulinoresistencia y a continuación se llamará diabetes. Por supuesto que la diferencia radica como en todo lo que comienza, que si nosotros tenemos una insulinoresistencia y modificamos algunas cosas, por ahí la insulinoresistencia la podemos modificar. Pero a veces la insulinoresistencia se debe, por ejemplo, ustedes me hablan de la que conocen, que la insulinoresistencia por downregulation, o sea, por regulación en baja de los receptores, por acción de los lípidos, por ejemplo, que después lo analizamos, pero hay otras causas por las cuales los receptores pueden no funcionar bien. Hay resistencias a la insulina genéticas, donde los receptores, los receptores no funcionan bien de nacimiento, están mal hechos los receptores, no se fabrican defectuosos. Entonces, hay distintos síndromes que tienen esta característica, que el receptor se fabrica defectuoso, y entonces, como está defectuoso, no se puede usar la insulina, y entonces se produce insulinoresistencia primero y diabetes a continuación. Pero esas diabetes, esas sí, son secundarias a causas, son secundarias en realidad, a causas que están relacionadas con el manejo de la insulina propiamente dicho. O sea, no es que hubo un virus y el virus produjo una lesión del páncreas en sí, sino que el circuito de la insulina está mal utilizado porque uno de los puntos del circuito, que es el receptor, no está funcionando en forma adecuada. O sea que ahí, el defecto está en el receptor, está en la utilización de la insulina. Ese defecto no lo vamos a poder corregir tampoco, porque son defectos del receptor que no se puede nada. Los del receptor no se corrigen. Los que se pueden corregir son los de la insulinoresistencia que ustedes conocen, pero los defectos de receptor no. Y los defectos de manejo de la insulina intracelular tampoco. Hay algunos síndromes raros en los cuales la insulina no puede ser manejada de forma adecuada dentro de la célula. Perfecto. Una cosa más dentro de patologías, de cuadros Pero secundarios. le paso una pregunta. Sí. Cuando hay defectos del receptor, Sí. ¿es porque el problema en lo que es la membrana celular y en ese caso no se podría hacer como foco en justamente intentar regenerar esa membrana o es imposible lo que estoy diciendo? Lo que pasa acá hay dos cosas. La primera es que si es de membrana, pero es de la proteína de membrana. La proteína de membrana se fabrica en el retículo endoplásmico rugoso y se fabrica a partir de una síntesis proteica común de un ribosoma que está pegado ahí. ¿Siguiendo qué? Siguiendo la transcripción y la traducción del código genético que está en el ADN. O sea que el problema está en el ADN. El resto de la membrana puede estar normal, lo que tenés es un defecto de proteína de membrana, que radica en un gen. ¿Se entiende? Okay. O sea, el gen no fabrica bien la proteína puede ser que no se monte la proteína como se tenga que montar en la membrana, puede ser que no se trasloque, es decir, no se transporte de forma adecuada, no se sinteticen los aminoácidos en forma adecuada y la proteína no tenga la forma adecuada, que también eso hace que no se pegue, es decir, los defectos pueden ser varios, pero son de origen genético porque el problema está en la proteína que va a ir a parar a la membrana. ¿Está bien? La proteína que va a ir a parar a la membrana. Yo miro la cámara, ¿no? Ahí miro la cámara, ahí miro para allá, me estoy mirando, claro, miro a ustedes ahí y allá miro la cámara. Por eso por ahí uno da vuelta la cara, está bueno. Bien. Entonces decía que... no sé qué decía. Ah, sí, una cosa más. Dentro del secundario, cualquier defecto que dañe el páncreas en forma global, en última instancia, por supuesto, va a dañar también células pancreáticas beta. ¿Está bien? Léase cáncer de páncreas, o sea, una neoplasia de cualquier tipo, pancreatitis, o sea, procesos inflamatorios, traumatismo del páncreas,
¿Está bien? Fibrosis del páncreas, fibrosis quística. Es decir, Acá estamos hablando de diabetes secundarias, no diabetes y acá tipo 2. serían secundarias en el sentido que son afectaciones del páncreas. Aclaro eso porque no había mencionado, pero cualquier afectación del páncreas, aunque sea el páncreas exócrino, en última instancia va a terminar afectando al páncreas endocrino también. Una fibrosis quística, que es un proceso que se inicia en el páncreas exócrino, en el páncreas secretor, ya vamos a verlo, eso también. Una fibrosis quística inicialmente daña el páncreas exócrino, pero a consecuencia se daña el páncreas, las células beta, que es el endocrino, y eso conduce entonces a una secreción inapropiada de insulina, lo que vamos a terminar llamando diabetes. Perfecto. Entonces bueno, he clasificado más o menos la diabetes como para tener noción. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de las dos diabetes. Bueno, vamos a hablar de tres diabetes. Vamos a hablar, una palabrita, vamos a hablar de diabetes gestacional. Y después vamos a desarrollar diabetes de tipo 1 y diabetes de tipo 2. Entonces vamos a hablar de la fisiopatología de la diabetes de tipo 1, tipo 2 y la gestacional. Y a continuación vamos a ver todo lo que es las manifestaciones, complicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos para rato, así que abróchense los cinturones. Entonces, decía, diabetes de tipo 1. Cuando uno habla de diabetes de tipo 1 y busca la forma en que se produjo la diabetes de tipo 1, primero vamos a ver, ¿qué es la diabetes de tipo 1? La diabetes de tipo 1 es una diabetes en la cual el páncreas no sintetiza insulina por ausencia de células que fabrican la insulina. Bueno, no están las células, quiere decir que no se fabricaron las células. ¿Hay agenesia de células beta del páncreas? No. Ah, entonces las células están. No. Y entonces las células estuvieron y luego no están. Quiere decir que la diabetes de tipo 1 se produce porque las células del páncreas desaparecieron. David Copperfield no tiene nada que ver con esto. ¿Desaparecieron por qué? Porque se murieron. Ah, entonces tuvo que haber algo que las mató. Bueno, ¿y qué mató las células del páncreas? Bueno, las células pancreáticas se murieron porque el organismo las mató. ¿Cómo que las mató? Sí, el propio... ¿Es una enfermedad inmuno que se ataca? Claro, Inmuno claro. que se ataca. Es una enfermedad autoinmune. ¿Qué pasa? ¿Por qué atacó qué pasó? Entonces yo entiendo, bueno, no están las células pancreáticas. A ver, déjame ver el páncreas cómo está. Quiero ver ese páncreas, porque si no están las células beta, ¿qué hay ahí? Uno va a buscar los islotes, y cuando va a buscar los islotes, encuentra una reacción autoinmune inflamatoria local. ¿Qué encuentra? Encuentra cantidad de linfocitos T, ahí desparramados, encuentra macrófagos que se están comiendo lo que quedó de las células, encuentra polimorfonucleares, encuentra detritos celulares. O sea, un proceso inflamatorio devenido de que las células T están destruyendo literalmente, y en primera medida las células T, aunque hay algunos anticuerpos, pero lo que hay es células T porque es una respuesta de tipo celular, las células T están literalmente destruyendo las células beta. Se están uniendo con sus TCR, que nosotros alguna vez vimos, sus TCR se están uniendo a moléculas que están en la superficie celular de las células beta. ¿Y cómo pasó esto? Bueno, pasó porque esas células T están reconociendo como ajena a esas moléculas que está mostrando la célula beta. Es decir, la célula beta se vistió con un vestido nuevo, un vestido diferente. El vestido que viene ahora, el que tiene ahora, tiene pintadas rosas. Y resulta que las células T odian las rosas, por llamarle de alguna manera. Conclusión, las células T atacan a las células beta. Bueno, O sea, sí. perdón, profe, las células beta modificaron las moléculas de la membrana y por eso las